Hola, muy buen día, bienvenidos a Temas de Familia. Siempre un placer contar con ustedes, con su sintonía, con su seguimiento. Gracias, como siempre, por dejarnos entrar en sus hogares y permitirnos llevarles la mejor temática, soluciones que podemos brindarles para cualquier inconveniente que se les presente en la vida, como por ejemplo, ver un ratón y querer saltar una silla, o quedarnos paralizados cuando vemos una cucaracha o cualquier otro bicho. Los reptiles, por ejemplo, también, o si por lo contrario, entramos en un ascensor y nos da un poco de fobia precisamente a estar encerrados. Ese es nuestro tema en el día de hoy, tantas fobias que existen. Las fobias en Temas de Familia, bienvenidos. Las fobias son miedos irracionales y muy intensos hacia situaciones o cosas que es muy poco probable que nos hagan daño. Se convierten en un verdadero problema psicológico cuando limitan nuestra vida de una manera drástica. Las más corrientes son las fobias a la sangre, a los hospitales, a los lugares cerrados o demasiado abiertos, a los ascensores, a los exámenes, a la oscuridad, a los perros, a las arañas, a las cucarachas. Pero existen cientos de ellas. Algunas son tan sorprendentes como el miedo irracional al agua, a la lluvia, a estar sentado o a los payasos. Hay quienes le tienen un miedo atroz a los elementos naturales como las flores, las abejas, los árboles o las tormentas. Y tal vez la fobia más extraña conocida hasta el momento es la que algunas personas sienten hacia el número 666. Este es nuestro tema de hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Temas de Familia. Y para hablar de este tema pero tan interesante y que de pronto ustedes se están sintiendo identificados a cualquiera de las tantas fobias que existen, hemos invitado al doctor Rubén Castellanos, quien es psicólogo y que nos va a orientar un poquito de cómo aprender a trabajar tantas fobias que tenemos los seres humanos. Doctor Rubén, bienvenido a Temas de Familia, ¿cómo está? Muy buenos días, encantado de estar en esta familia y en esta casa. Claro que sí, su casa y la casa de todos los televidentes que nos están viendo. Aquí tengo que existen una cantidad de fobias que, miren, tengo como 3 páginas de fobias. Pero vamos a explicarle a los televidentes qué es fobia. Bueno, la fobia es un trastorno emocional que está acompañado de unos estados de miedo en alto grado y que inhabilitan a la persona en su movimiento, afectan su estado anímico y se manifiesta en todo el cuerpo en diferentes formas. Es irracional, es aprendido, puede ser real o no real el objeto fobia, el objeto que está produciendo el temor, el miedo en la persona. ¿Cuándo deja de ser ese temor o miedo a algo o a alguien para convertirse ya en una fobia de ansiedad extrema? Esto por lo general se mide de acuerdo a unos criterios diagnósticos, unas pautas, unos puntos que nos van determinando el grado entre un miedo muy común o ya una fobia, que es un grado mucho mayor, de acuerdo a los síntomas, signos que puede presentar la persona. Por lo general, estos síntomas en la persona que sufre de fobia es un miedo irresistible en alto grado, hay una alteración de su sistema respiratorio, cardíaco, sudoración, en algunos momentos ganas de salir corriendo de pronto así sin ni siquiera ver el objeto, pero imaginándoselo ya inmediatamente una forma de huida. Son todos unas de rechazo inmediata. Sí, es una reacción inmediata e impulsiva. Ya. Y entonces ahí podemos ir detectando que algo muy diferente a lo común, de un miedo en menor grado, está pasando en mí. ¿Por qué se produce esto? ¿Cuáles son las razones o los factores que hacen que cualquier ser humano padezca una fobia a algo? Las razones, como te dije ahorita, tenemos que descartar primero que todo que esto no es genético, no es heredado ni nada por el estilo. Es aprendido a raíz de ciertas experiencias previas vividas en forma negativa y que las personas las asume consigo, las vive consigo
y las lleva entre el pensamiento y la emoción frente a la acción. Es aprendido, definitivamente. ¿Cómo se aprende esto? Es decir, uno ve que la mamá de uno tiene fobia a las culebras y entonces uno lo adquiere también. A ver, voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo que se tiende a presentar. Si yo, como papá del niño, veo que él tiene un sapo en la mano, pero yo toda la vida le tuve mucho miedo a los sapos. Y cuando veo es que mi hijo, papi, traje del colegio mi mascota y me va mostrando el sapo, y yo salgo corriendo con un miedo porque le tengo terror a ese sapo, le estoy transmitiendo con mi comportamiento que es algo feo, es algo horrible, es algo malo, y el niño al ver toda mi comunicación gestual, corporal, en acción y en voz, porque muchas veces no, el grito que metemos, quita eso de aquí, o algo, el niño comienza a aprender como algo que es malo, que es peligroso, que puede atentar contra la integridad de él, y termina con una acción como que botándolo. Claro. ¿Y qué pasó aquí? Ya. Comienza a aprender algo a través de nuestro comportamiento. Pero el rechazar algo, es decir, el rechazar ciertos animales, ¿significa que uno es fóbico a ese animal? ¿O simplemente es un rechazo que uno tiene por ciertos animales? Por ejemplo, yo soy muy apática a los bichos, o sea, a mí no me gustan los bichos, no me gusta el zumbido de las moscas, de las avispas, las cucarachas, no me gustan. No me siento fóbica porque a mí no me da ansiedad, a mí no me da sudoración, yo no salgo corriendo disparada dejando todo tirado como bloqueada, no. O sea, yo siento que estoy muy consciente, pero no me gustan los bichos. Exacto. Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso? Entre ser un poquito distante de esa clase de animales a ya ser fóbica a ellos. Nosotros tenemos que ver la diferencia entre el miedo y ya el estado fóbico como tal. El estado fóbico es ya un estado, por decirlo así, superlativo del miedo. Es un estado emocional muy alto frente al miedo que se tiene a algo. En cambio, el miedo tú lo puedes, a pesar de tener ciertas sensaciones desagradables, negativas, tú puedes manejar la situación en un momento dado. Ahí radica la diferencia, Claro, en eso precisamente, en poder estar como con la mente muy clara y los pies bien puestos sobre la tierra a qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar, ¿verdad? Pero ya la persona fóbica como tal, ni siquiera es capaz de imaginarse la situación, porque nada más con imaginársela, aunque la situación no sea real, ya se genera en él todos esos estados que ahorita nombraba, toda esa sintomatología que se le comienza a presentar, sudoración, preocupación, ansiedad, ganas de salir corriendo, sí, todo. Y en el miedo no, podemos tenerle miedo a algo, una situación, pero tratamos de manejarla, ocultar un poco el temor, Claro. pero ya tenemos en el estado autocontrol. fobia, exacto. No se pierde el control. No se pierde. En la otra sí. El primer mecanismo de acción es la huida. ¿Pueden las fobias ser culturales de pronto? Sí, también. ¿Como por ejemplo? Tenemos el caso de que el payaso o cualquier disfraz de estos de nuestro carnaval, de nuestra cultura del carnaval, y de pronto nuestros hijos comenzaron a tenerle temor, por ejemplo, el de la loca que salía con la piedra en carnavales. Entonces estoy yo con mi hija chiquita aquí sentada viendo la batalla de flores y de pronto sale la loca y se acerca donde la niña mía a asustarla con la piedra. Uno mayor, uno controla la situación porque sabe que es algo momentáneo, es y hace parte de la idiosincrasia, sí, ¿no? Pero ella no lo ha aprendido como tal. Ante eso se puede generar de ahí en adelante que cualquier persona indigente en la calle que vea le genere temor, le genere esa fobia. Entonces puede ser por malas experiencias también, es decir, Sí, por sí. situaciones de vida que se presentan que son experiencias Experiencias negativas para uno externas, y externas que uno no controla, también se da por eso. lógicamente. Sí, también se da, por eso existe lo que tú decías, otro factor es la parte cultural.
No solamente la relación con los padres frente a un aprendizaje, puede ser en el mismo colegio, puede ser en la calle ante situaciones que se le presentaron, puede ser frente a una noticia que vio en televisión y entonces le generó mucho miedo montarse en los aviones porque vio un avión cómo se estrellaba y explotaba, y eso generó en la persona un estado de fobia frente a montarse a los aviones. Tenemos 248 fobias aproximadamente. ¿Cuáles son las más comunes? Clasificadas. ¿Cuáles son las más comunes? Por ejemplo. Por lo general, la agorafobia, que es a los sitios abiertos, a las arañas, aracnofobia, a lo que tú decías, a los bichos, etnofobia. O sea, hay muchas, pero por lo general siempre son a los animales. Cucarachas, ratones. O la claustrofobia es una de las más comunes, ¿no? Claro. Es decir, ese ahogo que da al sentirse como encerrado, como ahogado, como que no puedo respirar, por dónde salgo. Yo Se no puedo presenta coger un mucho en ascensor. las cuevas, en los ascensores, en los sitios donde no hay mucha ventilación, donde no hay un espacio donde moverse realmente. ¿Dónde huir? ¿Por dónde huir? Claro, ¿Dónde es el huir? temor a dónde huir. Si tú tienes Aquí hay miedo. muchos centros comerciales que pueden dar eso, por ejemplo. Claustrofobia, porque Sí. no tienen sino una entrada y una salida. ¿Y para dónde Pasa coge? algo y uno para dónde coge. Porque es que el mecanismo de acción que por lo general se utiliza es la huida del objeto fóbeno. Bueno, Entonces, vamos a empezar a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, yo tengo más aquí que dicen una de las más corrientes es la fobia a la sangre, la hematofobia, La hematofobia, ¿no? claro. Es decir, hay millones de personas que le tienen pánico, pavor a ir a un médico a que les traigan sangre, a un laboratorio que les traigan sangre. Entonces podemos O mirar- ver sangre porque se cortaron o que les sucedió un o accidente. que le van a sacar sangre por un examen. Les da locura total. Les entra una ansiedad, hasta se desmayan, ¿no? Sí, claro. Simplemente pierden por el hecho de ver la conocimiento, sangre. Por el hecho de ver eso. Y podemos decir que sus experiencias previas han podido ser por un accidente que haya podido tener ella o que haya podido tener otra persona o que ella haya visto alguna situación en televisión, alguna experiencia previa negativa que ha impactado de tal forma su estado emocional y que con ello la lleva a armar toda una historia que muy seguramente no es real. Ya, es imaginaria. Ok, pero se puede generar, por ejemplo, si una persona tiene realmente un inconveniente con la sangre y se priva porque ve sangre y es porque una cortada bastante generosa puede hasta morirse desangrado si no actúa de una manera correcta, ¿no? Sí, Si se deja llevar por esa ansiedad y ese temor. claro. Es que a nosotros la ansiedad que producen los estados fóbicos, que es uno de los síntomas primarios, nos llevan a inmovilizarnos, a no actuar. Pueden darse como que me quedé paralizado y no puedo hacer nada, como también lo que te decía ahorita, el mecanismo de defensa, la huida. Salgo corriendo de la situación que me está alterando a mí. Ok. Pero también hay personas Hay que fobias quedan a los impávidas. hospitales, ¿no? Sí, claro. Que se llama nosocomefobia. Nosocomefobia. A los lugares cerrados, claustrofobia es una de las más comunes. A los demasiados abiertos, agarofobia. Agarofobia. ¿Se lo sabe todos usted? No, algunos. Algunos. Yo sí tengo que leerlos, ¿no? A los ascensores, por ejemplo, a los exámenes, a la oscuridad, escotofobia. A los perros, sinofobia. A las arañas, aracnofobia. A las cucarachas. Cientos de Es muy común la cucaracha. Mira, y en todo esto... Mira, miedo al agua, doctor Rubén. El Sí. miedo al agua. Y entonces, Claro. ¿qué hace una persona que le tiene miedo al agua? ¿No se baña? O sea, hay personas, por ejemplo, que es lo que hemos visto en algunos momentos, si no has tenido la experiencia de ir al mar y bañarte, la persona que viene del interior y no conoce Pero entonces esa no es experiencia, miedo al agua, es miedo al... miedo a llegar al mar y que me pueda ahogar y que me pueda Pero no al pasar- agua como no tal, al porque agua yo como tal. para bañarme tengo que meterme en una ducha a bañarme y eso es agua. Ahora, cuando es miedo al agua como tal, sí, la persona no puede ni siquiera bañarse, huye de eso. O ¿Y entonces para cómo se hablarte limpia? algo que parece increíble,
como el bañarse. Una niña que tengo ahora en consulta, una joven, que ha tomado una fobia al sol. No sale. Está arropada de a la cabeza hasta la punta del pie, arropada, con chaqueta, con abrigos. El cuarto está completamente cerrado, las ventanas con cartones para que no entre ni siquiera la luz. No acepta nada. Se está ausentando del colegio. ¿Y cómo no empezó sale. esto? Por y ejemplo. Si puede salir, y si puede salir, solamente sale de noche. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empieza una persona normal de un día para otro a tener esta clase de fobias tan extremas? Bueno, ya hay... Yo vi una película que mostraba precisamente eso de que usted está mencionando. A ver, ahora. estoy comenzando un proceso con ella apenas. La joven quiere ser más blanca de lo que es blanca, pero ella dice que ella no se siente blanca y quiere ser más blanca, y los rayos del sol la están oscureciendo, entonces ella por eso no quiere salir. Que tienen que respetar su pensamiento y su forma de ser y que no la obliguen a salir, le dice a los padres, porque ese es su concepto de su cuerpo y se encierra. ¿Cuál es la causa? Pues la no aceptación de su esquema corporal. Nosotros nos tenemos que aceptar, tal seamos igual, alto, bajo, gordo, delgado, como somos. A mí me blanco, pasa negro. lo contrario, yo amo el sol, me parece que es la vida, ¿no? Además. Y es que además te está dando vitaminas, vitamina E, vitamina D, es necesario para la piel. Lógicamente cuidándonos de ciertas de la excesiva horas. exposición. Claro, lógicamente. Obvio. Ella cuenta también de que ha visto algunas personas que se van oscureciendo con el sol y ella detesta de alguna forma ser morena. Entonces la idea es indagar qué ha pasado con algún moreno o qué ha pasado con alguna persona que ha tenido algún problema de enfermedades de la piel de pronto. O sea, estoy apenas en el proceso de diagnóstico de Pueden ser cuál varios es la los causa. factores que hayan Sí. detonado eso, ¿no? Una enfermedad previa en alguna persona cercana a ella, alguna experiencia frente a alguna persona de color, el hecho de no aceptarse tal como es en su esquema corporal como tal. Es decir, una baja autoestima. Sí, es una adolescente. Entonces, ¿qué es lo que quiere ver ella en sí misma? ¿Qué ha visto de pronto o escuchado a nivel de medios de información? O sea, ¿qué experiencias anteriores han habido alrededor de ella para que ella adopte ese concepto y lógicamente la lleve a un temor a algo que no debe ser? Claro. Ok, vamos a hacer en este punto, doctor, una pausa para comerciales. Regresamos para seguir hablando de tantas fobias que existen. Obviamente vamos a trabajar las más comunes. Ya volvemos. Temas de familia. Temas de familia. Entonces, estamos trabajando hoy en temas de familia, las fobias, tantas fobias que existen. Nuestro invitado, el doctor Rubén Castellanos, psicólogo, nos ha dicho que existen 200, ¿qué? 48 200 clasificaciones. conocidas. Así, sí. Imagínense la cantidad de fobias realmente que existen y que todos los seres humanos de uno u otro modo padecemos algunas de ellas en su máxima expresión o en su mínima expresión. Es decir, yo puedo, si sigo así, llegar a ser fóbica a los bichos. Sí, ¿cierto? claro. Mi temor a los bichos puede llevarme precisamente a sentir la cantidad de síntomas que usted nos dijo al principio y puedo convertirme en una persona fóbica a los bichos. Claro. ¿Qué se llama? Exactamente. ¿Bichofóbica? No. ¿Cómo se llama? Etnofobia. Etnofóbica, ok. La fobia a las tormentas, astrofobia. Y es muy común también porque yo pienso que son una de las más heredadas, no por obviamente genético, sino heredadas de comportamiento, ¿no? Uno le tiene temor a los truenos, a los relámpagos, a las tormentas fuertes. Entonces ese temor de pronto también se los va transmitiendo a los hijos, por eso es hereditario también, ¿no? Claro. Hereditario en el sentido del aprendizaje. Del aprendizaje, de la vivencia, no genéticamente. Exactamente. Y mira que en todos estos detalles hay algo muy especial y cultural por género. Es más manifiesto en la mujer que en el hombre, por la connotación del significado de lo que es hombre como tal y la representación de la seguridad, la protección que
que es el hombre, la figura de protección y de seguridad, y que lógicamente no puede estar abierto a presentarse como una persona que tiene miedos, que tiene fobias a ciertas situaciones, porque si no, desfigura esa parte de protección. Entonces en la mujer, como no existe esa connotación, ella es mucho más abierta y más mostrada a la parte fóbica. ¿Quiénes sin son la más dados? represión Las cultural. mujeres, las mujeres son las Más somos- abiertas a mostrarse si son fóbicas. El hombre no, por la figura de seguridad y cómo. Yo no puedo mostrarme ante las demás personas que yo soy temeroso. Bueno, el nombre más raro que existe para la fobia es uno que es absolutamente largo y que cuando vimos el video de introducción vimos un 666 que por tradición ha sido precisamente El símbolo de Satanás. Exactamente, de Satanás. Y dice que se llama hexafobia o fobia al número 6. Es más fácil decir fobia al número 666, ¿no? Sí. Que decir fobia. fobia. Es más sencillo y más entendible para la Total, persona. y menos preocupación mental nos da, si no podemos decirlo, ¿verdad? Bien, miren, acrofobia, fobia a los insectos, se llama acrofobia, fobia a los insectos. Aerofobia, fobia a la acidez. Acluofobia, fobia a la oscuridad. Acrofobia, fobia a la altura. Ajá. Acrofobia, fobia a la altura. Acusticofobia, fobia a los sonidos. Aerofobia, fobia al aire. Afefobia, fobia a ser tocado. Yo quiero en este punto, miren, abrir la línea telefónica. Quiero escuchar a ver qué tienen para decirnos si ustedes son fóbicos a algo. 317-7741, nos llaman a esa línea o también pueden hacerlo o escribirnos en nuestras redes sociales. temasdefamilia@telecaribe.com.co, temasdefamiliatc, @tdefamiliatc y @villalpitapat. Entonces íbamos por aerofobia, fobia al aire. Es decir, al aire que respiramos. Al aire que respiramos. ¿Y cómo hace una persona que tiene fobia al aire que respira? Pues en ese momento eso es algo involuntario y necesario, pero entonces tienden a aislarse porque consideran que el aire puede estar contaminado. Esa puede ser una de las razones. Y se aíslan, como te decía el caso de esta niña. La niña se aísla en su cuarto y no sale, cartones en las ventanas y Entonces esta persona tiene una bala de oxígeno en su casa para respirar aire puede puro. tener nada más puede ser, o no sale. Sitios públicos mucho menos, fuera de su espacio Y como tal. con esta cantidad de chatarra que hay andando todavía en las calles que no tienen el certificado del El gas al control. día, yo creo que Más todavía. uno puede empezar a generar esa clase de fobias al aire, ¿cierto que sí? La contaminación. Envenenamiento por demasiado smog. Totalmente. Muy bien, tenemos también afefobia, fobia a ser tocado. ¿Qué hace una persona que es fóbica a ser tocado? Se me viene a la mente en este momento casos de maltratos, violaciones, situaciones constantes que se han Extremas. presentado, sí, extremas, en donde posteriormente la persona queda con un sentir y un pensar muy negativo y muy golpeado, que cualquier intento de acercamiento a la persona de otra es rechazada. Ya. Te pongo un ejemplo que en un paciente que tuve hace muchos años. Ella fue, primero, para que los padres tengan muchos cuidados en sus relaciones íntimas, sexuales, que creen que los hijos están dormidos y resulta que el hijo tiene el ojo abierto. En esas primeras experiencias de esta niña de 6 años, consulta ya siendo una mujer, vio esas experiencias sexuales en sus padres. ¿Cómo las percibe? Como algo agresivo, como algo violento, como algo... no el amor como tal. Esa fue una primera experiencia y posteriormente la forma en que la educaron. No se toque ahí, eso es sucio, eso es feo, eso está malo, eso es porquería. Entonces se generó en ella que la parte sexual es una parte que viene de Dios. Claro. Sabiéndola manejar como Dios Adecuadamente, nos ha claro que sí. Nos ha enseñado. Y hace parte de nuestro vivir Claro. cotidiano, ¿no? Sí, pero la niña tuvo toda la connotación negativa de lo que era
toda la parte sexual era algo que era malo, feo y sucio. ¿Y eso es fobia a qué? ¿Cómo se llama Cuando eso? llegó a su vida adulta, ella no permitía tener una relación afectiva con un hombre, un novio. Y si la tenía, era desde lejos. Pero hay de que me intentaras acercarme y tocarme, hasta ahí llegaba la relación. Entonces, esto complicó tanto su vida afectiva, amorosa, sentimental y de pareja, hasta el punto de que ella duró en tratamiento con otras personas antes de llegar a mí, pero a lo que había logrado era dejar que su esposo, porque ya se había casado, se acercara, la abrazara, pero ya cuando era de tocarla íntimamente, ella no lo aceptaba. Era un rechazo total, no podía. Indagando en la historia de la persona, pudimos detectar que habían ciertas experiencias previas que la marcaron tanto frente a eso. Y bueno, ya con un tratamiento en la persona, un tratamiento adecuado, logramos modificar esas conductas inadecuadas por unas conductas adecuadas. Bendito Dios, que más adelante, pues ella superó la situación, hoy en día ya tiene sus hijos y todo lo demás y vive su vida sexual normal. Pero mira cómo el contacto físico en estos casos y las experiencias marcan, ¿no? Fue marcada por unas experiencias previas negativas, previamente vividas por ella. Y que de pronto los adultos también tienen o tenemos culpa cuando no sabemos manejar ciertas situaciones cuando estamos enfrente de los niños, ¿no? Sí, por eso hoy en día yo les sugiero mucho a los papás, toquen a sus hijos, abracen, besen. Eso genera mucha seguridad y genera mucha tranquilidad emocional. ¿Ya? Tenemos un tabú frente a que el hombre, si toca a su hijo, lo abraza, lo va a desviar en una parte homosexual, y eso no es por ahí. Ya la homosexualidad es multifactorial su causal, pero eso no. El dar amor, el dar afecto a nuestros hijos nos lleva a que ellos sean unas personas mucho más seguras, y eso nos va a permitir más tarde Que es la seguridad que le respetarnos. brinda el sentirse amado. Claro. Es así de sencillo. Eso es lo que nos diferencia de los animales, el sentimiento, el amor. Claro. Ya. Ok, vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales. Regresamos en unos minuticos. Todavía hay varias fobias de las cuales tenemos que hablar. Ya volvemos. Temas de familia. Temas de familia. Muy bien, nuevamente de regreso con ustedes en Temas de Familia, recordándoles que hoy estamos hablando de las fobias, tantas fobias que existen y que nosotros los seres humanos estamos marcadas por ellas de alguna u otra manera, por experiencias vividas, factores externos, por situaciones que se nos han presentado que no sabemos manejar o que no supimos manejar de la manera correcta, y hemos adquirido ese temor, esa ansiedad, ese pánico a las diferentes fobias. Hemos hablado de algunas de ellas y vamos a seguir conversando con el doctor Rubén sobre tantas más que existen. Por ejemplo, agarofobia es una de las también más comunes, fobia a los espacios abiertos, ¿verdad? ¿Cómo hace una persona que tenga fobia a los espacios abiertos? No sale de su casa, no sale de su rincón, de su huequito. Son personas que tienden a ser asociales, o sea, se comienzan a encerrar en sus propios espacios, sin llegar de pronto a una fobia, pero puede desarrollarse, por ejemplo, muchachos que solamente viven en función del computador, metidos todo el día en el computador, no salen del cuarto, dejan de socializar con sus amigos, dejan de otro tipo de diversiones, independiente de estar pegado al computador. Entonces se encierran en el cuarto y no salen del cuarto. Tráeme la comida, como en el cuarto. Voy a hacer tal cosa en el cuarto. Dejan de asistir a los estudios, se comienzan a encerrar en sí mismos y su mundo se convierte en esa relación con el computador y comienzan a aislarse del mundo exterior. Es un caso que en un momento dado se presentó también en consulta, y estas personas pueden en su momento ir desarrollando una fobia al mundo exterior, ¿ya? Y comienzan a aislarse. Ahora, como te decía ahorita, hay experiencias previas negativas, externas, culturales, ambientales, que se han podido presentar y que han llevado a la persona a aislarse de ciertos ambientes.
Usted antes de la pausa estábamos hablando de una paciente que tenía o que tuvo en algún momento que no soportaba que la tocaran, no soportaba ese contacto precisamente por lo que había visto en sus padres y también la educación que le habían brindado. ¿Tiene que ver también con la coitofobia? ¿Está muy relacionado o pueden ser separadas estas fobias? A ver, en el caso de la coitofobia tenemos que descartar, primero que todo, la parte orgánica, de que no sea ningún problema orgánico y que se esté produciendo lo que se conoce como dispareunia, que es el dolor a la penetración. Entonces, tenemos que mirar si es psicológico o si es orgánico. Si es orgánico, por algún motivo, pues lógicamente la remisión a un médico para que haga todo el procedimiento que tenga que hacer. O si no es orgánico, pues se mira cuál fue la causal que llevó a que ella tenga tanto temor a ese acto. ¿Ya? Si fue un acto previo brusco, violento, en donde no fue psicológicamente se cierra, ¿no? Claro, satisfactorio para ella para nada, entonces lógicamente queda cerrado. Ya. No hay cabida por dónde, porque es que la primera apertura que tú tienes es a nivel emocional y a nivel mental. Entonces eso es lo que te va a permitir abrirte a la acción, a permitir. Pero si tú te cierras por los miedos que tienes, por lo que representa para ti, entonces no lo vas a permitir de ninguna forma. Y acuérdate lo que te decía, tenemos que mirar hasta dónde los grados, porque puede ser un miedo sin llegar a convertirse en una fobia. Pero si ya es exagerado frente a la sintomatología que yo presento, pues lógicamente ya lo miramos como una fobia. ¿Puede entrar esa persona en pánico en el momento que está, por ejemplo, teniendo alguna relación sexual? No llega a tenerla, porque el pánico no la deja. Pero llega al inicio, a lo que tiene fobias es al coito como tal. Sí, pero la faena previa... Sí, no. Pero acuérdate de que ya el hecho de que tu mente y tu pensamiento comienza a trabajar, está premeditado. Ya tú previamente estás tensionada, taquicardia, sudorosa, preocupada. ¿Y qué es lo que tú quieres? O sales corriendo, como decíamos ahorita, o es tan grande que no te permite ni moverte, pero puedes gritar, O sea, hay diferentes manifestaciones en cada persona, pero el que llegue hasta cierto punto lo determina el grado o de fobia o de miedo. Hasta dónde tú lo permites. Entonces ahí es donde miramos, porque de pronto tú ves una cucaracha por ahí, ¡ay, una cucaracha y tal! ¡Maten esa cucaracha! Yo no puedo matar una cucaracha, por ejemplo. A que de pronto apenas le dijeron, ¡ay, una cucaracha por ahí! Apenas oyó cucaracha, por ahí quedó la figurita en la pared, salió corriendo, no la vimos más. De caricatura. ¿Qué pasó? Pero espérate, no, por allá oí que una cucaracha. O sea, son el tipo de reacciones tan diferentes que nos van a dar a nosotros la categoría o de miedo o de fobia. Okay. Hay la fobia, por ejemplo, a las multitudes, la demofobia. ¿Qué hace una persona que tenga miedo a la multitud cuando tiene que estar todo el tiempo, por ejemplo, en ciudades tan grandes como Nueva York, como Japón, donde hay multitudes, ¿no? Son demográficamente altas, además, esas ciudades. Si es una categoría de fobia, necesariamente el tratamiento... ¿No sale de su casa? No, es que él no va a ir ni siquiera a viajar. Pero si es en esa categoría, necesariamente tiene que entrar en un proceso de tratamiento para cumplir, digamos, si es por una parte laboral, pues lógicamente le toca a la persona ir o perder su trabajo. Entonces, ¿cómo hace? ¿Ya? Entonces, le toca hacer todo un procedimiento terapéutico para lograr superar esa situación y lograr, pues, ir a hablar en público, estar en público, que corrientemente se presenta. Son una de las fobias que comúnmente se presentan, el hablar en público, por ejemplo. ¿Qué se llama cómo? Esa no la recuerdo. Vamos a buscarla a ver si la tengo por aquí. Cuando, por ejemplo, uno ve en una película, no sé, películas de pájaros, estos que pican, o películas de arañas, o películas de reptiles, y uno dice o sí realmente es fóbico a algunos de esos animales, pero lo ve y no pasa nada, es decir, no siente uno ese temor porque se siente de pronto en una zona de confort, reconociendo que eso es un programa de televisión y uno está lejos y ajeno a eso puede pasar. O también las personas fóbicas a ciertos animales
o ciertas situaciones, así lo vean en el televisor, en una revista, algo, sepan que están en zona de confort, pero de todas maneras les entra como esa ansiedad también? Sí, no son capaces ni siquiera, como te dije ahorita, el ejemplo de la cucaracha, no son capaces ni siquiera de verla en una televisión, de verla a metros, o que alguien habló por allá en otro cuarto de una cucaracha o de una araña. Ni siquiera el hecho de escuchar esa palabra le va a dar tranquilidad a ella. Ya saber que el objeto que le está produciendo esta fobia está cerca o ya lo están hablando, ya genera todo ese estado de desequilibrio emocional, físico, mental en la persona. O sea, ni siquiera, no, pero mira, date cuenta, es en televisión que están presentando, no existe acá. Nada. No hay relación con eso, ¿no? No, eso no cabe en su mente ni en sus emociones. El hecho de que por lo menos así sea de caucho, mira, ve que es una pintura, que es una revista, nada, ni siquiera. Hemos hablado en varias ocasiones del pánico como tal. Vamos a definir qué es pánico y cómo de pronto podemos controlar estas situaciones extremas de pánico. Cada una son categorías que van determinadas de acuerdo a la sintomatología que se presentan, una mucho más baja, otras en un grado superlativo. El miedo es el sentimiento o la emoción que acompaña por lo general a cada uno de ellos. Terror, pánico, la misma fobia. Es el sentimiento central, la angustia, la ansiedad que genera en la persona. Pero ya hablando del caso del pánico, es estar enfrentado en ese momento a la situación como tal, de improviso, porque no se conocía ni se sabía, de improviso, y que lógicamente a mí me hace reaccionar de una forma determinada, huir, correr, gritar, pero es algo improviso, inmediato, en un momento, pero no es algo de que de pronto me hablaron o me dijeron y tuve tiempo yo de pensar, de sentir todo lo que... No, esto es algo impactante. Okay. Ya la otra parte ya es algo que viene, en el caso de la fobia, es algo que ya viene estructurado en la persona, en su parte mental, en su parte conceptual y cómo reaccionamos ante ello. ¿Cómo podemos controlar ese pánico? Es decir, las personas que estamos alrededor, ¿cómo podemos ayudar a esas escenas de pánico que uno ve cuando alguien es fóbico a algo? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Por lo general, en esos casos lo que toca es, la persona si se va o se queda, es tratar de abrazarla, llevarla aparte, y lo primero que hay que hacer es quitar el objeto fóbico que nos está produciendo el miedo, quitarlo de enfrente de la persona, ya que la persona no lo esté ni siquiera viendo. Ni sintiendo, ni sintiendo, ni imaginándoselo, no hay nada, mira, ya limpiamos esto, ya no hay por aquí araña, ya se fue, ya la matamos. Ya no hay sucio, porque también hay fobia al sucio, al desorden. Eso. Entonces, es como le vamos presentando a la persona la ausencia del objeto que le está produciendo el temor. Y lógicamente ya calmarla y todo lo demás. Pero eso son situaciones, por decirlo así, son paliativos, son de momento, porque siempre va a existir. Pero pueden llegar a ocasionar daños irreversibles si no se controlan en el momento hasta con ella adecuado. misma, con la misma persona se puede hacer daño, ya, porque no resiste la presencia de esa situación. Por eso te digo, aquí la situación no se controla al 100% con algún familiar, algún acompañante, porque el control como tal está en las emociones, los pensamientos en la misma persona frente a la situación. Listo. Vamos a hacer en este punto, doctor Rubén, una pausa nuevamente a comerciales. Cuando regresemos quisiera que nos hablara de esos procedimientos o tratamientos o terapias que existen precisamente para comenzar a controlar tantas fobias. Ya regresamos. Temas de familia. Temas de familia. Y doctor Rubén, en este punto sí quisiera hablar ya de esos procedimientos, tratamientos que se necesitan, cómo hacer para ir controlando fobias agudas, persistentes y en algunos casos bastante dolorosas cuando somos fóbicos a algo o a alguien en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? Bueno,
primero que todo hay que evaluar a la persona y a través de unos criterios diagnósticos mirar si realmente es una fobia. Posteriormente, diagnosticar qué tipo de fobia es, y ya cuando se tiene el diagnóstico como tal, el procedimiento de tratamiento es recomendado. Hay diferentes tipos de métodos de tratamiento, diferentes enfoques en psicología que están haciendo diferentes tipos de tratamiento, pero entre ellos tenemos un tratamiento farmacológico, es muchas veces necesario, en donde tratamos de manejar lo que es la ansiedad, la angustia, algunos pensamientos fijos. Después que esté controlado como el temperamento como tal, esas ansiedades, entonces se empieza a trabajar de una manera diferente. Exacto, acompañado de una psicoterapia. Esta psicoterapia, digamos, el tratamiento con un método cognitivo-conductual. Se trabaja el conocimiento de la persona, el pensamiento como tal, frente a la situación que le produce la fobia. Y además de eso, conductual, porque también trabajamos la parte de la acción. O sea, no es solamente trabajar el pensamiento frente al hecho, sino también cómo actúa ella posteriormente frente al hecho. Entonces, pero de igual forma lo vamos haciendo con tareas para ver hasta dónde se van dando ciertos logros. Hay otros enfoques como el psicoanalítico, que maneja la historia de la persona y maneja cuál fue la causa de pronto de su infancia que la llevó a originar La hipnosis clínica, por ejemplo, tiene en algunos un procedimiento, casos, de pronto es un procedimiento que es válido en estos casos. En algunos casos la utilizan, aunque los resultados durante un tiempo han sido excelentes, pero a largo tiempo todavía no está determinado si es 100%. Es igual, hay un método que es virtual, en donde se lleva a la persona a un medio en que sea muy semejante y lo más semejante a la situación que le está produciendo la fobia. Pero cuando esa persona acepta que tiene una fobia, ya es un paso adelante a esa solución o ese arreglo, ¿sí? Por lo general la persona sabe que tiene una fobia, la identifica. ¿Sí? Claro, porque si no la identificara le pueden hablar de la cucaracha y salir corriendo. Pero no, de pronto no la cataloga como fobia, es decir... Bueno, la rotulación, por decirlo así, o el diagnóstico como tal, a veces sí, no se conocen como que yo soy fóbico a tal cosa, pero ya una vez se busca la ayuda profesional, la persona se va comenzando a dar cuenta, oye, de verdad, yo sufro mucho con esta parte, de verdad que yo como que tengo algo muy diferente a un miedo frente a estas situaciones. Entonces ya ellos comienzan, la misma persona comienza a darse cuenta que está sucediendo algo muy diferente en su comportamiento ante situaciones muy particulares. Bueno, nos gustaría quedarnos hablando más tiempo con usted sobre este tema. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, doctor Rubén. Muchísimas gracias por aclararnos. Por último, quería decirles que sí es posible cambiar nuestro estilo de vida frente a las situaciones fóbicas. Eso es lo más importante. Sí hay cura. Sí hay cura. Hay un 90% a corto, de la mediano, situación. largo plazo, pero hay cura. Un 90% de efectividad de que sí se puede controlar. Eso es lo más importante. Vamos a disfrutar la vida. Doctor Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros en Temas de Familia. A ustedes también gracias por acompañarnos. Los espero sin falta a 10:30 de la mañana. Sigan con toda la programación de Telecaribe y que pasen, por supuesto, una feliz tarde. Chao.